En el frío y oscuro lecho del Mar del Norte, una tragedia sin igual marcó la vida de 6 hombres que enfrentaron los peligros ocultos del buceo en saturación. Era 1979 y lo que prometía ser una rutina de trabajo bien remunerada para los buzos comerciales a bordo del barco Stena Winter se convirtió en una pesadilla llena de errores fatales, decisiones imprudentes y un sinfín de fallos mecánicos. El relato que estás por escuchar no es solo una crónica de los hechos, sino también una advertencia sobre los riesgos que implican las profundidades del mar, donde cada fallo técnico puede ser la línea que separa la vida de la muerte. Antes de comenzar con el contenido, déjame preguntarte, ¿ya estás suscrito al canal? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, llenos de emoción, intensidad y adrenalina. Ahora sí, comencemos. El buceo comercial y en particular el buceo de saturación implica que los buzos pasen largos periodos de tiempo a grandes profundidades bajo alta presión. Este tipo de inmersión es necesario para realizar reparaciones o instalaciones en el fondo marino, un entorno inhóspito donde las condiciones no permiten una salida rápida a la superficie. La saturación permite a los buzos trabajar durante semanas seguidas, con un único periodo largo de descompresión al finalizar el trabajo. En este caso, los buzos estarían bajo saturación durante 28 días, permitiendo que 2 buzos trabajaran al mismo tiempo mientras que los otros descansaban en la llamada cámara de vida, una pequeña cápsula bajo presión conectada a la campana de buceo. La vida en la cámara de saturación era un desafío en sí misma. Estrechos espacios, comida enlatada y días interminables de trabajo bajo el agua se compensaban únicamente con la promesa de un sueldo generoso. Sin embargo, esa promesa también conllevaba riesgos significativos. A bordo del Stena Winter, un equipo de técnicos monitoreaba continuamente la presión, la calidad del aire y otros factores críticos que garantizaban la seguridad de los hombres. Todo debía estar bajo control, pero los defectos técnicos que se descubrieron antes y durante las inmersiones generaron una acumulación de problemas. Durante las primeras inmersiones, el equipo de buzos notó que la campana de buceo, una cápsula diseñada para transportar buzos desde la superficie hasta el fondo marino, no funcionaba correctamente. El sistema de elevación de la campana tenía un conector giratorio que resultó ser demasiado largo para la cuna en la que debía encajar. Este error de diseño fue pasado por alto hasta que comenzaron las inmersiones. La solución temporal fue remover el conector giratorio y utilizar grilletes en su lugar, una solución que parecía funcional, pero que ignoraba la necesidad de la acción giratoria para evitar torsiones peligrosas en los cables. A pesar de los problemas evidentes, los buzos entraron en saturación con la confianza de que el equipo en la superficie garantizaría su seguridad. En las profundidades del Mar del Norte, cualquier fallo podía tener consecuencias desastrosas y esa confianza sería puesta a prueba de la peor manera. El 7 de agosto de 1979, Richard Walker y Skip Well fueron los asignados para la inmersión nocturna. Eran las 11 p.m. cuando ambos se colocaron sus trajes de agua caliente y descendieron en la campana hacia los fríos 500 pies de profundidad. El agua del Mar del Norte alcanzaba temperaturas cercanas a los 4 grados centígrados, lo que hacía esencial el uso de un sistema de calefacción. El cordón umbilical que los conectaba con la superficie no solo proporcionaba agua caliente, sino también oxígeno, electricidad y comunicaciones. Richard fue el primero en salir de la campana para comenzar con el trabajo. Usaba una cámara de video para transmitir las imágenes del fondo marino al superintendente de buceo en la superficie. Todo parecía normal hasta que, mientras regresaba a la campana, notó algo extraño. La campana, que debería haber estado suspendida a una distancia segura del lecho marino, estaba inclinada en un ángulo de 45 grados y cada vez más cerca del fondo arenoso. Richard rápidamente alertó a la superficie mientras intentaba regresar a la campana antes de que tocara completamente el fondo, un grave error de diseño que impedía que la puerta de la campana pudiera abrirse si estaba quedada completamente apoyada en el lecho marino. Dentro de la campana, Skip se apresuraba a abrir la válvula de gas para igualar la presión y permitir que Richard entrara. El cable de elevación, la principal conexión entre la campana y el barco, se había roto, dejando la campana colgando solo del cordón umbilical, una situación crítica.
A medida que la campana descendía más, el agua helada comenzaba a filtrarse. En la superficie, el equipo de apoyo entró en pánico al perder comunicación con los buzos y al ver que el agua caliente del cordón umbilical se estaba filtrando. Este fue otro defecto grave del diseño. La línea de agua caliente, añadida de forma improvisada semanas antes, se rompió con el tirón del umbilical. Sin embargo, aún quedaban reservas de gas y los medidores de profundidad indicaban que la campana se mantenía presurizada, lo que daba una pequeña esperanza de que los buzos estuvieran a salvo temporalmente. Las decisiones erróneas continuaron cuando el equipo de la superficie intentó recuperar la campana utilizando el cordón umbilical como línea de rescate. Esto puso aún más presión sobre la única conexión que mantenía con vida a los buzos. Skip, desesperado, gritaba a través de la radio intentando que alguien escuchara. «¡Pónganos en el fondo!». Sabía que si el umbilical se rompía, se quedarían sin oxígeno y sin agua caliente. A las 5 a.m., un buzo fue enviado para intentar volver a conectar el cable de elevación. Tras horas de esfuerzo, el buzo finalmente encontró la campana, pero lo que vio dentro fue devastador. Richard y Skip yacían desplomados uno sobre el otro sin vida. Habían estado sin agua caliente durante más de 13 horas, un tiempo imposible de sobrevivir en las frías profundidades del Mar del Norte. Los cuerpos de los buzos fueron recuperados a las 7:30 am. A pesar de múltiples intentos heroicos por salvarlos, las probabilidades estaban en su contra desde el principio. Los fallos de diseño, las decisiones apresuradas y la falta de preparación adecuada sellaron su destino. Durante los siguientes años, la comunidad de buceo analizó minuciosamente el incidente, cuestionando la competencia de Brian Masterson, el propietario de la empresa a cargo, quien había tomado decisiones críticas durante el rescate. Se descubrió que la empresa había evadido responsabilidades legales en múltiples ocasiones. Este trágico evento dejó una marca imborrable en la industria del buceo, destacando la importancia de la seguridad en cada aspecto del proceso. Al final, los 4 hombres que permanecieron en la cámara de saturación sobrevivieron, pero la tragedia de Richard y Skip nunca fue olvidada. La tragedia del Stena Wilder siempre nos recordará los peligros ocultos en uno de los trabajos más extremos del mundo. Para los buzos comerciales, cada inversión es una apuesta con la vida, y aunque las recompensas financieras puedan ser altas, el precio que pagaron Richard y Skip fue irremediable. Y así hemos llegado al final del video. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho por ver todo el contenido. No olvides darle like a este video y estar atento a nuestras próximas publicaciones, donde seguiremos compartiendo más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.